Bienvenido, peregrino. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago y estaremos allí donde tú estés, dando voz a tu valentía. Te contaremos la historia de los lugares por donde pasa, sus leyendas escondidas, toda la información de actualidad y las mejores historias de superación que quedaron impresas en las huellas del camino. Bienvenido, peregrino, a un programa más. Soy Ana Martín y hoy tenemos una historia muy impactante que contarles. Pero antes, un tema de actualidad. Vamos a contarles algunas noticias de interés para los peregrinos en esta sección de noticias. Pero lo voy a ligar con una carta de una peregrina que nos hizo llegar, Mavi se llamaba. Ella, de Málaga, cuando recorrió por primera vez el Camino de Santiago, que hizo el del norte, el primitivo. Ella daba gracias constantemente en cada intersección, en cada cruce, cuando se encontraba una flecha pintada, una orientación para saber por dónde tenía que seguir, y daba gracias en su interior a todos aquellos anónimos que habían trabajado para que ella pudiera seguir su camino por el buen camino, valga la redundancia. Vamos a hablar con uno de esos anónimos, que ya no es tan anónimo, que en su momento, hace 20 y pico, 30 años, ya trabajaba por el camino, para que nos informe cómo están las cosas ahora de una cumbre importante que va a tener lugar. Vamos a hablar con Laureano García, presidente de los Caminos del Norte. Muy buenas tardes, don Laureano. Hola, buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Está teniendo lugar una cumbre importante sobre el Camino de Santiago. Sí. Queríamos recordar los objetivos de esta cumbre a los peregrinos y a toda persona interesada en el camino. Pues mira, se trata de la cumbre interautonómica del Camino del Norte y tiene un triple objetivo, aunque luego se resumirá en uno solo. Tiene el objetivo de mirar el ayer, lo que ha pasado en el Camino de Santiago, mirar el hoy, lo que está pasando y lo que estamos viviendo ahora mismo en el Camino del Norte, y sobre todo y fundamental mirar el mañana. ¿Cómo tenemos que ver ese Camino del Norte? ¿Cómo tenemos que ver ese movimiento de peregrinos en los caminos de Santiago? ¿Qué tenemos que hacer para procurar un relevo generacional en las asociaciones de amigos del camino? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar las relaciones con las administraciones, con las instituciones, con la propia Iglesia Católica? ¿Cómo tenemos que enfocar el peregrinaje? Si tenemos que resolver de una vez por todas el tema de que todos los caminos conducen a Compostela, si queremos seguir en esa lucha permanente de el yo más, de buscar las cifras por las cifras, o queremos recuperar ese sentido que el Camino de Santiago tiene, ese espíritu propio, ya no la religiosidad, que también, por supuesto, pero ese espíritu propio que tiene el peregrinaje y que tiene el Camino de Santiago, que lo hace único y diferente. Todo eso, sin duda ninguna, ha de resumirse en hacer del Camino del Norte un camino fuerte, un camino sostenible, un camino válido y un camino atractivo para los miles y miles de peregrinos que por él discurren. Todos unidos hacia el futuro, básicamente, ¿no? Que es una leyenda que le va muy bien al camino. Y ha comentado reforzar y mejorar las relaciones con las instituciones. Hemos hablado en el programa con Filiberto Hernández, presidente del Camino de la Vía de la Plata, su homólogo, el que preside el camino que cruza España norte-sur, y nos ha comentado que tiene problemas en estas relaciones cuando
para unir comunidades autónomas, desde Andalucía, todas las que recorre la Vía de la Plata, cuando tiene que resolver un problema puntual de que un peregrino o una zona de peregrinaje necesita un punto de agua o necesita un punto de luz, que él tiene bastantes problemas. ¿Cómo se vive esto en los caminos del norte? Yo creo que es el gran hándicap de todos los caminos. En los caminos del norte, después de muchos años que llevamos peleando, vamos logrando que las administraciones vayan teniendo un punto de vista importante hacia el Camino de Santiago, pero desde luego no cabe duda ninguna de que a fecha de hoy, a pesar de todo lo que llevamos trabajado, el País Vasco ve el Camino de Santiago de una manera muy diferente a como se ve en el Principado de Asturias, o Cantabria lo ve de otra forma, y por supuesto Galicia, que es la meta, lo ve con una perspectiva mucho más centrada en sí misma, sin ver todos los problemas que existen en los kilómetros anteriores. Eso yo creo que ocurre en todo el territorio nacional. Existe la figura del Consejo Jacobeo, que está formado por 7 ministerios del Gobierno central, creo recordar, y en el cual están representadas las comunidades autónomas. Pero resulta que no todas las comunidades autónomas por las que discurre los diferentes caminos de Santiago están representadas en este Consejo. Solamente están las del Camino francés y las de los caminos del norte. El resto de España no está representado, por lo cual entiendo perfectamente lo que dice Filiberto, porque el Camino de la Plata, la Vía de la Plata, está fuera en su mayor parte de este Consejo. Eso es algo de lo que estamos tratando en esta cumbre. Precisamente una de las mesas más importantes ha sido la de las administraciones públicas, en las que el gobierno vasco, el gobierno cántabro, el Principado de Asturias y Galicia, pues están poniendo sobre la mesa las necesidades, sus planes y sus proyectos para llevar adelante esta unión, que por otro lado es fundamental, Claro. Porque si no parcelamos el camino y con eso no ayudamos en nada al peregrino. Claro, además rompe con el espíritu de unión de lo que es el Camino de Correcto, Santiago. ¿Y correcto. cómo sería una posible solución hacer una mesa con representantes de cada comunidad autónoma específicos con este proyecto sobre la mesa? Bien, podría ser una de las soluciones, pero yo creo sinceramente en temas tan generales y que atañen a todo el territorio nacional, como es el Camino de Santiago, una mesa con 17 representantes va a llevarnos a tardes y tardes y tardes de reuniones, de parlamentos y a pocas soluciones. Aquí yo creo que hay que hacer una normativa única para todos y que después cada comunidad ponga, bueno, pues sus pequeños detallitos de la propia cultura de la zona, pero una normativa única. Estamos viéndolo en el Consejo de Europa, que está haciendo una labor importante en este momento. Un tema tan fundamental, y antes hacías alusión a esta peregrina que daba las gracias por encontrarse señales en el camino. Sí. Un tema tan importante como es la señalización del camino, el Consejo Jacobeo ha dictado una normativa de señalética única para todos. Yo creo que ese es el sentido. Que se haga una legislación, una normativa única para todos los caminos de Santiago, y que después cada comunidad, cada ayuntamiento, cada región, pues ponga su pinceladita de color localista, pero que las líneas generales sean únicas para todos. Sería la gran solución. ¿Por qué cree usted que no todo el mundo está en este Consejo Jacobeo? ¿No lo encuentran útil? No, en este caso es el Consejo Jacobeo el que está cerrado a no admitir o a no incluir nuevas comunidades o nuevas regiones. El Consejo Jacobeo, que nació pues en el año 90 o 92, en un principio estaba formado exclusivamente por los ministerios del gobierno central y por las autonomías del Camino francés.
en su momento, el Principado de Asturias tuvo que pelear mucho para poder integrarse en este Consejo Jacobeo, a pesar de haber sido el origen del Camino de Santiago. Suena un poco raro, la verdad. Sí, suena raro, pero es así, es así de real. Claro. En aquel momento había, quizás un desconocimiento grande de lo que es el camino, de lo que fue el camino. Había unos intereses políticos y económicos importantes también, y por eso el Consejo Jacobeo se creó como se creó. Después fueron incluidas las comunidades del norte, fue incluidos incluso no como miembros natos ni mucho menos, sino simplemente en calidad casi de oyente y de forma puntual, no genérica, las asociaciones de amigos del camino. Y bueno, el Consejo se abrió un poco, pero no lo suficiente. Claro, entonces yo creo que ahora mismo ese organismo no es ejecutivo, no tiene un valor ejecutivo para dirigir el Camino de Santiago. Ya. Por último, tenemos un tema delicado sobre la mesa de una noticia que sale puntualmente. Son las sectas que tratan de captar peregrinos, personas vulnerables con problemas. Nos han comentado dos en las noticias. Una se llama Camino Universal, la otra Orden del Temple de la Jerusalén Celeste. ¿Cómo ve usted este tema en el Camino de Santiago? Bueno, el Camino de Santiago es una ruta transitada por miles y miles de peregrinos. Entonces, como en cualquier sector humano, hay de todos los sentidos, de todos las ideas, de todos los pensamientos. Sí es cierto que existe este tipo de sectas, pero bueno, como existe en otros sectores o en otras vivencias humanas, es peligroso, sin duda ninguna, para aquellos peregrinos que pueden ser vulnerables, que pueden tener una problemática personal que les, de alguna manera, les incline hacia este tipo de agrupaciones o de no sé, de colectivos, llamémosle como queramos. Pero yo creo que en general el gran número de los peregrinos sabe perfectamente delimitar lo que se le pone delante y sabe perfectamente decidir el abandonar estas propuestas o estas perspectivas. No cabe duda ninguna de que, como cualquier sector humano, cualquier tema humano, hay buenos, ¿no?, y malos, sí. Hay pros y hay contras. Hay que procurar siempre informar lo más verídicamente posible, informar lo más claramente posible para que, bueno, pues no caiga gente en este tipo de grupos desgraciados que después, bueno, pues les van a hacer a ellos mismos desgraciados. Sí. Tenemos un consejo de esta misma noticia en cómo saber si me están intentando captar, y dice: darse cuenta que uno está ante una secta es una tarea que exige no apartar el pensamiento crítico y hacer muchas preguntas. Las sectas llevan muy mal las dudas y las críticas. Puede ser un buen consejo para nuestros peregrinos. Sin duda ninguna. Las sectas, como cualquier grupo que pretende captar a una persona, en cuanto ve ciertas dificultades en ese trabajo, abandona. Se va a lo fácil, porque, es verdad. Sí, se va a lo fácil, efectivamente. Van a gente muy vulnerable, a gente con un carácter muy blando que se dejan convencer y que se dejan deslumbrar por todas estas promesas que suelen hacer este tipo de grupos. Muchísimas gracias, don Laureano, ser único en el Camino de Santiago, por su tiempo y su aportación a peregrinos. Nos vemos próximo. Para nada, querida Ana. Soy uno más y que intento aprender todos los días y pretendo ayudar al camino y a los peregrinos, que es mi gran ilusión. Y eso lo hace único. Un abrazo muy fuerte y feliz semana, don Laureano. Igualmente. Vámonos de nuevo a todos los caminos esta vez. Vámonos a los consejos de un veterano, a las recomendaciones, a hablar con alguien que lleva muchos kilómetros encima. Él es Marino Baizán y hoy quiero entender
algunas cosas sobre el camino. Quiero alguna recomendación gastronómica, monumental, cultural. Y voy a preguntarle también, aunque no siempre es fácil contar cosas en radio, ¿cuál ha sido alguna experiencia personal que le haya impactado en el camino? Muy buenas tardes, don Marino. Buenas tardes. Un veterano asiduo ya de peregrinos. Pues hoy me pillas velando armas en la última etapa antes de llegar a Finisterre. Vengo de Albeiroa y estoy pues en Corcubión esperando que llegue mañana para encarar esa última etapa antes de llegar a lo que se denominaba el final de la tierra. Uh-huh. De nuevo en el camino. Queríamos conocer algún producto gastronómico que le haya interesado, llamado la atención en tanto camino que lleva en sus espaldas. Sinceramente, yo creo que en todas las etapas puedes descubrir algo que gastronómicamente sea importante, pero me viene a la cabeza algo que descubrí en Sagún de Campos, que fueron unas galletas que se denominan galletas de hierro. Además, las descubrí por su olor, porque caminando, ya llegando a Sagún, donde pernoctamos, me viene un olor a galleta muy rico, y siguiendo ese olor descubrí pues un obrador donde las realizaban. Uh-huh. Esa escena la hemos vivido todo el mundo cuando pasa por una panadería que está haciendo el pan o las magdalenas, ¿no? Y de repente, ¿de dónde viene ese olor? Por favor, llévame hasta allí a ver qué están haciendo, ¿no? Así es, porque yo creo que no hay ningún peregrino que no haya tenido esa experiencia. Uh-huh. Y entonces las galletas de hierro, ¿por qué se llaman así? Pues lógicamente me interesé por ellas, aparte de probarlas y por supuesto recomendarlas, y parece ser que allá por la Edad Media, un conflicto que existió entre el pueblo y los dueños de los molinos, etcétera, que eran los benedictinos, y de los hornos, pues idean cómo podían hacer algún producto prescindiendo de ellos. Y se les ocurre crear unos moldes de hierro y calentarlos. Y en esos moldes de hierro nacen estas galletas y por eso llevan su nombre, uh-huh. Las galletas de hierro. Es decir, no es porque ahora la galleta tenga hierro entre sus componentes, sino por el origen, ¿no? Efectivamente, estamos hablando del molde, uh-huh. De donde se echa la pasta que una vez calentada solidifica y se convierte en galleta. Efectivamente no tiene nada que ver. Y a nivel monumental, ya sé que se recorren infinidad de monasterios, iglesias, capillas con una historia ancestral de hasta 1000 años o en algunos casos algo más. ¿Qué sitio le ha llamado la atención entre tantos que ha visto y ha visitado? Hay tantos, Ana, que sería como si me preguntas que a qué hijo quiero más y no podría decirte a quién. Pero sí recuerdo un monasterio que me impactó. Es el monasterio de Sobrado dos Monses, es decir, Sobrado de los monjes, que pertenece pues a un pueblo que se llama Sobrado, que además es la penúltima etapa antes de confluir con el camino francés en Arfúa. Porque yo no conozco ningún camino que vaya directamente a Santiago, sino que si tarde o temprano, poco a poco se van uniendo. Ajá. Mira qué manera más inconsciente de juntar a todos los peregrinos, vengan de donde vengan, antes de llegar a Santiago. ¿Y qué es lo interesante de este monasterio? ¿Por qué no nos lo podemos perder? Este monasterio tiene un claustro que precisamente se llama el claustro de los peregrinos, porque una de su finalidad, y estamos hablando que se funda en 1952, aunque más o menos terminó de hacerse entre el 12 y el 13, y su finalidad era dar hospitalidad al peregrino. Y en este claustro, toda su parte baja está dedicada a dar hospitalidad al peregrino. Imagínate qué pedazo de historia estás viviendo cada vez que pernoctas en él. ¿Estamos hablando de qué siglo del monasterio? El monasterio se funda en 1952. A partir de ahí, lógicamente, empieza a haber muchas reformas, empieza a construir y termina sobre el 12 o el 13. Después hay una época muy decadente, como casi todos, debido a la desamortización
de Mendizábal, pero hasta entonces fue pues importantísimo. Y una de sus finalidades, repito y reitero, era la hospitalidad al peregrino. Que es por Imagínate lo que qué pedazo de historia estás viviendo cuando pernoctas en él. Entonces, a ver, no es el año, es que se ha entendido 1952, es el año 952, siglo X, ¿no? Efectivamente. Ajá. Ahí es cuando se pone la primera piedra y se funda. Efectivamente, Ana, estamos hablando de hace más de 1000 años. En plena Reconquista, cuando empezábamos todavía en esa batalla. Y a nivel personal, porque tiene que tener muchísimas experiencias y encuentros con personas. Habrá hecho el camino solo, acompañado, lloviendo, con sol. ¿Alguna anécdota a destacar? Bueno, siempre tienes alguna que te puede impactar o marcar más que otras. Ahora mismo, así a bote pronto, recuerdo una vez que caminando en un bosque solitario, bueno, no pasa ningún peregrino y me encuentro una chica peregrina llorando, señalando su estómago con una amplia mochila. Y claro, lógicamente lo primero que hice fue intentar socorrerla. En este caso hablábamos de una chica que era china, imagínate tú. ¿Y por qué lloraba? Lloraba porque tenía muchos dolores en el estómago y decía que no podía caminar. Ajá. Entonces yo estuve con ella, intenté calmarla, etcétera, y vi que no podía casi caminar. Entonces me presté a llevar su mochila y llevé 2 mochilas. Estuve más de 20 kilómetros llevando las 2 mochilas y acompañándola al albergue que me había dicho que tenía reserva. Todo esto, ella con un móvil que yo, según hablaba, traducía más o menos al chino lo que yo le decía. Y me dijo algo al final que la verdad, pues, humildemente me quedó grabado, ¿no? Me decía, yo recuerdo de niña, de adolescente, leer cuentos en los cuales a veces aparecía un caballero y salvaba a la princesa. Y quiero que sepas que se hizo realidad todo eso que pensaba y he visto en cuentos, y me ha pasado hoy contigo. Qué hermosa anécdota. El ángel de la guarda en forma de peregrino. Don Marino Baizán, gracias por atendernos en el programa y por compartir todas esas experiencias vitales que tiene tras tanto kilómetro acumulado y tanto tiempo. Un abrazo muy fuerte desde Peregrinos y Ultrella. Muchas gracias. Un abrazo. Vámonos a un pueblo con muchísima historia, un pueblo en la provincia de Burgos, en la comarca de Montes de Oca. Vámonos a Belorado, un lugar que arranca en sus orígenes celtas, que también tiene una fundación romana, Plaza del Cid, un lugar en el que en el siglo X se le concede el mercado de los lunes, que creo que es una tradición que continúa hasta el momento. Belorado es un lugar muy importante, que tenía una gran judería también de gran importancia, y ya saben lo que ocurrió en el siglo XV con los reyes católicos. El decreto de expulsión hizo que esos pueblos con juderías, con plazas tan importantes, se empobrecieran de repente. Vamos a hablar con Joaquín de Diego, un hospitalero especial que regenta el Hostal B. Vamos a ver por qué tenemos que parar en Belorado. Muy buenas tardes, Joaquín. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Ana Martín. Gracias por atendernos en Peregrinos. Un hospitalero de reciente, ¿no? Pero de tradición de Camino de Santiago. Pues así es. Soy reciente porque yo mi albergue lo inauguré el 7 de julio del 2018, pero toda mi vida ha estado vinculada pues al Camino de Santiago. Pues he tenido la suerte de poder estar viviendo todos los pasos que estos peregrinos daban hacia Santiago, porque les veía pasar todos los días. Uh-huh. Y siempre tuve cierto
sea, cierta curiosidad, porque yo preguntaba a mi madre, esta gente de dónde viene y a dónde va. Y bueno, pues un día pues me cogí la mochila y me hice peregrino. Y lo comprobaste por ti mismo, para vivir esa Por historia, mí mismo. para vivir esa historia que seguramente intuías que ellos también estaban viviendo. ¿Y cuál fue tu historia en el camino? Bueno, las historias del camino son tan grandes y tan amplias, pero se puede resumir en pocas cosas. En el camino de Santiago, por lo menos lo que yo he aprendido es a tener muchísimas amistades. Ajá. He tenido la suerte de conocer a muchísima gente, de seguir manteniendo las amistades y he visto cositas pues que yo veía que faltaban en el camino. Cosas muy simples, no cosas importantes, sino cosas simples. Y bueno, pues yo las fui recopilando, las fui anotando y bueno, pues pensando. Luego, pues... Danos un ejemplo de qué observaste tú que faltaba en el camino, porque estamos hablando de finales de los años 90, ¿verdad? Sí, yo empecé el camino en el 97, que fue mi primer camino, desde Roncesvalles hasta Logroño. Luego tuve que dejarlo, fui de Logroño hasta León y ya después de León a Santiago. ¿Y qué cositas observaste que faltaban en el camino por entonces, para conocer también la evolución de cómo vosotros habéis aportado eso que observabais que faltaba? La falta en aquella época, pues igual de tanto servicio, de que las estructuras no eran como ahora. Yo, por ejemplo, yo siempre he dicho que yo no quería tener nunca literas en un albergue. Uh-huh. Porque no me han gustado nunca las literas. Cuando una de las cosas primordiales que quiere un peregrino es descansar. Y sí, en un albergue que tiene literas, descansas. Pero no es lo mismo como dormir en una cama para ti solo. Sin duda. Las habitaciones en los albergues en aquella época, y ahora todavía también, son habitaciones de mucha gente. Y yo pienso que era mejor, y pensé que era mejor, hacer habitaciones con menos número de gente, uh-huh, donde la intimidad podría ser un poquito más sencilla, no tanta aglomeración de gente. Sí, señor. Eso sí, fue una de las cosas que yo en mi albergue lo he procurado el poner, ¿no? Habitaciones a poder ser privadas y todo lo más, habitaciones de 8. Hemos escuchado a otros hospitaleros también llegar a las mismas conclusiones, a las mismas reflexiones, con lo cual debéis estar en lo correcto. Y ese algo que pusiste en tu albergue, por ejemplo, la cocina quizás. Pues la cocina le hemos dado mucha importancia. Le hemos dado mucha importancia porque, aparte de que nosotros en nuestro albergue tenemos un centro, un minimar donde los huéspedes pueden comprar, es un supermercado abierto, donde tenemos productos de temporada, tenemos carne fresca, tenemos fruta fresca. Antes del corona, pues los huéspedes podían comprar y cocinar. Ahora no pueden cocinar, pero entonces me dedico yo a hacerlo con mucho cariño para ellos, ¿no? Uh-huh. Y nos preocupamos mucho de nuestra gastronomía. ¿El por qué? Porque Verolado, aparte de tener sus fueros y su mercado medieval, es un pueblo que siempre ha tenido bastante importancia en ganadería. Yo he tenido personalmente ovejas churras de denominación de origen y podemos disfrutar de un buen lechazo de IGP de Castilla y León. Uh-huh. También tenemos buenas terneras, buena carne de vacuno. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo ofrezco en mi cocina. Ajá. Nos has contado que estáis en una intersección entre dos misterios. ¿Cómo es esto? Bueno, pues sí, mira. Nosotros, Verolado está entre Santo Domingo de la Calzada, con el misterio del gallo y de la gallina, y San Juan de Ortega, que es el misterio de la luz. Ajá. Santo Domingo de la Calzada fue un señor que se dedicó a los peregrinos, le gustaba muchísimo la arquitectura y construyó muchísimos puentes para facilitarles paso a los peregrinos. Ajá. San Juan de Ortega fue su discípulo y en el año 952 construyó la iglesia de San Juan de Ortega con el misterio de la luz, que ahí no sé cómo sería, pero bueno. Vamos a Santo Domingo de la Calzada. El misterio es de que una familia pues llegó a Santo Domingo, el niño parece ser que robó algo y el condestable de Santo Domingo lo condenó a muerte y sus padres lloraron y tal y cual y
el niño, pues, o sea, dijeron los padres que su hijo estaba tan vivo como el pollo que se estaba comiendo, y el pollo cantó. Y de hecho, hoy en día, en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, hay un gallo y una gallina permanentemente vivos. Uh-huh. Quiere decir que trató de asesinarle, pero no lo consiguió, el niño sobrevivió. No. Y luego, en el San Juan de Ortega, pues hay en una pilastra que está a la mano izquierda de la iglesia, está el misterio de la Anunciación, donde está la Virgen María con el niño, el ángel San Gabriel y San José. Bueno, pues ahí cada equinoccio, tanto de primavera como de otoño, pasa a las 5 de la tarde, hora solar, pasa un rayo de luz justamente por el centro de misterio, que no pasa en todo el año, más que esos 2 días. Eso va a incitar a muchos seguidores de, efectivamente, los misterios, los templarios, el Camino de Santiago. Efectivamente, el mundo del Camino de Santiago está lleno de templarios, los custodios del camino. Ajá. Joaquín, te agradecemos muchísimo el compartir con nosotros este tiempo. Una persona que arranca el camino y se encuentra allí la amistad, que, discúlpenme el matiz, requiere de 2 valores que hoy en día están escaseando, la honestidad y la lealtad, y que debiéramos reforzar entre todos un poco. Una persona que tiene una cocina a disposición de los peregrinos para hacerle la vida mejor, que cuida su alimentación con productos naturales. Joaquín, nos emplazamos a ir a verte para ver ese misterio del rayo de la luz al que no vamos a poder resistirnos en ese equinoccio. Pues cuando queráis, estáis invitados a venir a mi casa, no vosotros, sino todo el mundo, y podéis compartir pues con mi familia y conmigo pues todo lo que tenemos. Muchísimas gracias, Joaquín. Un abrazo muy grande desde Peregrinos. Venga, gracias a ti, Ana. Muchísimas gracias. A vosotros. Érase una vez el camino primitivo de Santiago. Érase una vez un concejo llamado Tineo, que tiene un pueblo principal llamado también de la misma manera. ¿Y qué pasó en ese lugar? Una productora, así, liderada por una loca, estaba rodando un docuficción. Y en esa docuficción necesitaban muchos figurantes, personas que si se incluyeran en la película de forma temporal. Estábamos hablando del medievo, los monjes, los monasterios, los misterios, el Camino de Santiago en su estado más puro. ¿Y qué ocurrió cuando llegamos a Tineo? Toda la tropa. Nos encontramos con una mujer especial. Hoy la vamos a conocer y les voy a explicar por qué. Ella se llama Marta de la Fuente y un día tuvo una idea brillante. Allí, en pleno Camino de Santiago, en mitad de todo peregrino, trabajando para aquel pueblo, se dirigió al alcalde y le propuso una idea. Vamos a crear un proyecto, una escuela de salud del Ayuntamiento de Tineo que tenga el objetivo de promover la salud y mejorar la calidad de vida de la población, en especial de las personas mayores. Se trata de la lucha contra la soledad y el aislamiento en las zonas rurales y por la edad. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Pues no para. Monta un grupo de teatro con ellos, talleres, bailes, psicomotricidad, celebraciones, talleres que llama de memoria divertida. Y allí fue nuestra directora de casting a pedirle 3 monjes de más de 70 años. ¿Y qué ocurrió? Vamos a ver cómo fue esa historia con Marta. Muy buenas tardes, Marta. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar en el camino. Exactamente, y nunca mejor dicho, además. Esto es la historia de Marta, Maite, la directora de casting, una loca que se llama Ana Martín, y 3 personas especiales, Antonio, Luis y Ramiro. ¿Cómo están estas personas? Pues están estupendamente y con un recuerdo estupendo de aquella experiencia, que fue sin duda
inolvidable para ellos. Cuéntanoslo desde tu lado, porque nosotros simplemente vimos que iban a participar, les vistieron de monjes, les maquillaron, les dieron un diálogo, pero cuéntanoslo un poco desde tu lado. ¿Cómo fue? ¿Por qué esto está ligado al Camino de Santiago? Porque nos fuimos a rodar a Obona, que es un lugar emblemático, paso obligado del camino, si no, no te dan la compostelana. ¿Cómo fue la intervención de estas 3 personas? Bueno, pues todo surge a raíz de la Escuela de Salud del Ayuntamiento, en la que, bueno, desarrollamos, como bien decías antes, talleres de memoria. A partir de un taller de memoria surge la posibilidad de crear un grupo de teatro para fomentar precisamente eso, ¿no? La memoria y mejorar no solamente la memoria, sino también las relaciones sociales. En ese grupo de teatro que ya estaba funcionando, aparece también una persona que es Laureano, que fue el que le dio la relación o el contacto a Maite. Laureano García, el presidente de los Caminos del Norte. Uh-huh. Efectivamente, que siempre está muy involucrado en todo lo que tiene que ver, obviamente, con el Camino de Santiago y también con el municipio. Ajá. Entonces, un buen día apareció Maite por allí y sí que me dijo que venía de mano de Laureano. Maite, cuando Marta dice Maite, se refiere a Maite Capil, nuestra directora de casting. Exactamente, eso es. Surgió de una manera muy simpática, además, porque ella se presentó, venía con prisa y bueno, fue una forma como muy simpática que la recordamos con mucha alegría. Y yo me acuerdo de llamarlos a ellos por teléfono y decirle, oye, ¿os apetece participar en esto? Es totalmente desinteresado. Y de entrada no me creían, porque les parecía como muy extraño, ¿no? Y nos fuimos para allá. Como tú bien decías antes, se vistieron de monjes, querían salir guapos en la película, que alguno decía que el traje le tenía que ajustar bien. En fin, bueno, surgió un poco así, de esa forma, pero encantados, claro. Ellos hicieron un gran papel. Estrenamos luego en Asturias, que vino como un autobús de Tineo, me parece. Y luego hicimos un estreno en Madrid, al que recuerdo que también vinieron, en Callao. Vinieron, efectivamente. No pudieron ir todos, pero sí que fueron algunos. Y es muy interesante y muy emocionante pensar que algunos no habían estado nunca en Madrid. Y además decían que para ellos había sido una experiencia tan intensa y tan emotiva que literalmente decían que ya se podía morir a gusto, algunos de ellos. Entonces, bueno, yo creo que no solamente fue la participación en esta actividad, recordar también lo que es y tener presente lo que significa el Camino de Santiago, que muchas veces lo tenemos tan a mano que no le damos el valor que realmente tiene. Exacto. El Camino de Santiago, Tineo, Obona, que fue lo que hizo que se pudiera reclutar a estas personas de 70 y muchos años, que lo hicieron fenomenal. Yo recuerdo a la directora un poco ya enloquecida porque no podía ponerse a rodar porque se estaban haciendo fotos de lo bien que se lo estaban pasando y no podíamos arrancar la escena. Y bueno, fue una experiencia maravillosa para todos. Todo ello ligado, por supuesto, a que estamos en el Camino de Santiago, a que hay gentes que tienen actividades importantes y que siempre les decimos a los peregrinos, no solo recorras los kilómetros, párate en los lugares, conoce sus gentes. Hay cosas muy interesantes que debes conocer que ocurren en la vida. Hay gente con la que te debes encontrar y quizá tus prisas hagan que te la estés perdiendo. Muchísimas gracias, Marta, por tu labor, tu fantástica labor, y te agradecemos mucho tu contribución al programa Peregrinos. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Y damos paso a la sección La magia del camino. Vamos a escuchar esas historias que tienen magia, que nos enseñan, de las que podemos aprender un montón para no pisar las mismas piedras si es posible. Vamos a hablar con una mujer que ya ha pasado los 70, algo tendrá que contar, que ha sido durante su vida laboral auxiliar de enfermería. Eso significa que se ha pasado la vida trabajando, ayudando a los demás.
Ella lleva años haciendo el Camino de Santiago con una asociación de amigos. Un grupo de amigos que se reúne cada 15 días, el autobús les coge, les lleva, hacen una etapa y retornan a sus casas. Dice que es una experiencia magnífica, que le hace sentir viva y le enseñó una cosa muy importante en la vida. Una cosa de la que yo no puedo presumir en absoluto. Le enseñó a ser paciente. Qué bella palabra, paciencia. Pero se necesitan muchos años de experiencia para aprender. Vamos a ver cuál es la historia de esta mujer, cómo llegó ahí, qué es lo que tiene detrás y qué podemos aprender de ella. Vamos a hablar con Manuela Álvarez. Muy buenas tardes, doña Manuela. Hola Ana, ¿Cómo buenas tardes. estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Tengo que decir que estoy haciendo un poco de trampa porque Manuela no la conozco al detalle, pero es amiga mía, es una amiga. ¿Por qué? Porque es una mujer que sonríe con la mirada y esas personas son las que yo quiero tener normalmente al lado. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, me encuentro muy bien. ¿Tú? Muy bien, ¿Trabajas? muy bien, trabajando. Bueno, sí. ¿Cómo fue que el camino te enseñó a ser paciente? ¿Cómo fue ese proceso? Pues verás, cuando tienes ante ti un montón de kilómetros, pues no sé, lees a Santiago de Compostela 920 kilómetros, por ponerte un ejemplo, o 500 o 200. Por mucha prisa que te des, tú sabes que eso no es coger y ya. Tienes que ponerte en tu centro, empezar a poner un pie ante otro, sin prisa, despacio, sintiendo el camino, sabiendo que vas a llegar, pero disfrutando cada paso. En el camino todo es bueno, Ana. Ajá. Todos son ventajas. Creo que ese es un gran consejo. Me lo voy a aplicar a la vida de esta manera. Voy a poner en los objetivos que tengo un listado que llega toda la carpeta, voy a poner una flecha como la que tú dices. En lugar de a Santiago voy a poner a la consecución de este proyecto, por ejemplo, 120 días. Y no me voy a estresar en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, porque pone 120 días, que sé que es lo que lleva, así que lo voy a asumir. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo era, siempre fui muy impulsiva y quería las cosas como resultados muy rápidos y todo. Y entonces él te enseña que no, que todo tiene un tiempo. Mira, si caes en el camino, si te llenas de barro, si te mojas, todo eso son cosas buenas, porque sientes al final una satisfacción tremenda. Tú vas caminando, vas viendo, pues, cómo va cambiando la naturaleza según las etapas del año. Si es primavera, los árboles empiezan a llenarse de un verde chiquitín al principio, porque es un brote muy pequeñín la hoja, luego poco a poco va creciendo esa hoja, luego son más hojas, ya van brotando los frutos, vas viendo, te vas fijando. Mira, escuché en un recodo de un riachuelo pequeñín, croar ranas, que hacía un montón de años que yo no escuchaba ranas por ningún sitio. El paisaje de la vida es lo que nos estás contando, que normalmente se nos olvida escuchar, observar. Y Manuela, cuéntanos cómo te incorporaste al Camino de Santiago. Pues estaba pasando una etapa bastante mala y bastante triste en mi vida, y un día vi un letrero que me acerqué y traía que una asociación del Camino de Santiago iba a empezar el camino aquí en Avilés hasta Muros del Nalón, que es la primera etapa. Y dije, uy, qué bien. Yo llevaba pensando tiempo en lo del Camino de Santiago, pero bueno, yo caminarlo todo seguido lo veía como muy lejos y demás, y entonces llamé por teléfono, me apunté y así empecé. Salí de Avilés caminando hasta Muros del Nalón. En Muros del Nalón llegó el autobús, nos recogió y nos trajo. Siguiente, Muros del Nalón, Soto de Luiña, y así, Soto de Luiña, y vas así. ¿Y qué fue ese bache que pasaste que te incitó a unirte al Camino de Santiago? Mira, yo tengo 2 hijos. Uno de ellos llevaba ya casi 16 años con una esquizofrenia. Es una enfermedad tremenda, porque cuando la mente no funciona, pues
no puedes contar con la persona para nada, además que ellos sufren muchísimo. Bueno, es una historia tremenda lo de las enfermedades mentales. Y después de 2 tentativas, pues a la tercera se consiguió suicidarse, digamos, se suicidó. Entonces te quedas, Ana, como abierta en canal, o sea, como si te hubieran arrancado todos los organismos del cuerpo. No entiendes que amanezca. ¿Cómo puede seguir amaneciendo? ¿Cómo la gente puede seguir caminando por la calle si me pasó algo tan tremendo? ¿Cómo la vida puede seguir si yo quiero pararme? Entonces, bueno, con un tratamiento y poco a poco, pues iba tirando. Y yo creo, estoy convencida de que el camino fue el que tiró por mí. Cuando empecé a caminar, mira, te da fortaleza, te quita la inmediatez, claro que sí, te da confianza en ti mismo por los esfuerzos que consigues hacer, ese lloviendo, con frío, llena de barro, por pendientes, por todo, y te limpia la mente y el espíritu. Yo estoy convencida que te lo limpia, es como si te fuera como purificando, como limpiando, como sacando las cosas malas, las tristezas, los dolores, y te va, no sé, te va purificando. No sé si me estoy explicando bien. Perfectamente, Manuela. Es una historia totalmente desgarradora. Desde luego no puedo empatizar porque no me ha ocurrido, aunque sí recuerdo haber despertado un día después de que me ocurriera una tragedia también muy fuerte, pensando que había amanecido de nuevo en una pesadilla. Manuela, me pareces una mujer muy valiente, un ejemplo de sonrisa y de ánimo. ¿Por qué conocí yo a esta mujer? Porque se apunta a todo. Y la conocí bailando. El bailar es alegría, porque la coherencia entre mente y cuerpo es una ley obligada del universo. Si uno hace una actividad con el cuerpo alegre, la mente y el corazón le siguen. Te agradecemos muchísimo, Manuela, este esfuerzo que has hecho en contarnos tu pequeña historia, tu pequeña y gran historia que has superado gracias a tu actitud al Camino de Santiago y sobre todo, sin duda, a tu energía. Sí, yo creo que quien tenga un dolor que no sea físico, claro, un dolor emocional, un dolor espiritual, que coja una mochila y eche a caminar. Muchísimas gracias, Manuela, incluso por existir, te digo, y ser mi amiga. Te mando un abrazo desde Peregrinos. Buen camino, amiga. Buen camino, amiga. Y hasta aquí un nuevo programa de Peregrinos. Vaya testimonio de Manuela, nos ha dejado a todos en shock. Recuerdo unas palabras de mi queridísimo amigo, que ya se nos ha ido, Arturo Fernández, cuando me decía, ¿de qué me quejaba yo? ¿De qué me quejaba yo? Esto me lo dijo cuando tenía 90 años y se fue poco después, le echo de menos con frecuencia. Pero también les voy a explicar cómo di con la historia de Manuela. Estábamos hablando de otro tema diferente, de esos realities donde los chicos, por hacerse famosos, dicen cualquier chismorrada, cualquier cosa basura de otra persona para hacerse famoso. Y yo siempre pienso en los padres. Tú le preguntas a su padre, ¿a qué se dedica tu hijo? ¿Y cuál es la respuesta, no? Entonces fue cuando dije solo en alto, ¿a qué se dedica tu hijo? Solo dije esa frase. Y ella no la interpretó como la conversación que estábamos teniendo de los realities, sino por la historia de su hijo, y me la contó. ¿Fue la casualidad? ¿Existe la casualidad? No sé la respuesta. Ahí lo dejo. Un saludo muy especial a un amigo del programa que nos sigue todas las noches, Javi de Asturias. Les deseo feliz noche y feliz semana. Arriba los corazones, como dicen los grandes. Un abrazo muy grande. Soy Ana Martín y sean felices.